Este panel es sobre tendencias en la planificación financiera y de la gestión de patrimonios familiares. Lo va a moderar Javier Rojas, que es el gerente comercial de Bloomberg en Perú. Un aplauso para ellos. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por quedarse hasta este panel, esta presentación. Como comentó Melvin, vamos a conversar sobre familias de alto patrimonio, cómo se ven estas influenciadas a través del entorno no solamente internacional, sino también el entorno local, cómo es que en la experiencia de las personas que componen el panel interactúan el día a día con estas familias, cómo es que manejan todos los temas de eficiencia tributaria en las estructuras y productos que ofrecen, portafolios de inversión también a todas estas familias de alto patrimonio, cómo es que estas familias se han ido adaptando a lo largo del tiempo, cómo es que las generaciones cada vez se hacen un poco más sofisticadas, cómo es el reporting también hacia todas estas familias, el trabajo que esto se desarrolla a lo largo del tiempo y la confianza que existen entre sus asesores y los grupos dentro de las familias. Todo esto es algo que hemos estado conversando. También otros temas en los cuales otros temas que ustedes van a escuchar en este panel es respecto a las expectativas de riesgo, retorno por parte de las familias y también inversiones alternativas y algo de real estate, que son algunos puntos que también se han tocado en otros paneles. Yo quiero presentar a Catalina Montt, que es directora de Wealth Planning de Victus Multifamily Office. También quiero presentar a Steve Ocampo, él es fundador y CEO de S4 Consultoría. Y a Iván Zárate, él es Vice President Senior de Sur Investments. Como comentaba, les doy un poco de contexto de qué es lo que está ocurriendo hoy en día con estos grupos familiares de alto patrimonio. Cada vez se están viendo grupos familiares o personas dentro de la familia, nuevas generaciones, que manejan sofisticación mucho más alta, no solamente en el tema de inversiones, sino también en los procesos de los negocios que ellos mismos manejan. Están muy involucrados en la coyuntura local, en la coyuntura internacional, temas políticos como se tocaron en paneles anteriores, afectan definitivamente los plazos, todo lo que es el perfil de inversión, todas las opciones y decisiones que ellos manejan. Entonces, yo quería empezar con una pregunta abierta al panel, abierta al que quiera empezar respondiendo. ¿Por qué es que las familias deben contar con la asesoría de una empresa especializada en gestión de alto patrimonio? ¿Tienes? Pastelero tus pasteles. Okay. Creo que eso es lo primero. Muchas veces los clientes o las familias tienen ciertos sesgos. Entonces, que haya un gestor o un family office que tenga una independencia, que tenga una visión sobre arriba de todo el patrimonio, aporta muchísimo valor. En general, el patriarca, matriarca o la familia tiene un sesgo. Si, por ejemplo, están dentro de la industria minera, es lo que conocen. Van a tender a querer invertir en temas en los cuales ellos se sienten cómodos, cuando debería ser todo lo contrario. Si ya estás concentrado en minería, como en el ejemplo, lo que debería hacer es explorar nuevos mercados y diversificar el riesgo. Entonces, el tener un multifamily office o un asesor te da esa visión desde arriba sin sesgos. Tú, Steve, por favor. Perfecto. Gracias, Javier. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar con todos ustedes compartiendo conocimientos de algo que me apasiona mucho, que es la gestión patrimonial e inversiones. Y yendo a tu pregunta, Javier, las familias, en nuestra experiencia, lo que hemos visto es que no todas dominan el expertise financiero. Son muy exitosos con lo que han logrado para generar la riqueza por el cual están justamente siendo asesorados por nosotros, pero carecen justamente de cómo pueden mejorar, digamos, esa gestión patrimonial traducida en la última línea. ¿Qué quiero decir? Es cuando uno tiene un patrimonio, quizás arriba de $500,000, ya ese nivel de ahorro pasa a ser como una empresa financiera. Entonces, toda empresa tiene que ser gestionada por un nivel de profesionalismo lo más elevado posible.
Lo mismo ocurre en la parte financiera. Entonces regresamos a cuándo la familia necesita, digamos, este nivel de especialización, cuando el patrimonio ya alcanza un tamaño mínimo. En nuestro caso, creemos que a partir de $500,000 ya se vuelve una necesidad. ¿Por qué? Porque no solamente es la parte de gestionar los activos, ¿no? Es decir, dónde invierto o en qué invierto, sino que surgen otras necesidades como, por ejemplo, qué clase de estructuras voy a hacer, dónde voy a invertir, temas legales, ¿no? Temas de sucesión. Entonces, la verdad que alguien especializado en gestión patrimonial lo puede guiar y lo puede hacer más fácil sin tanto estrés para la familia. Bueno, buenas tardes con todos. Yo creo que la respuesta a la pregunta puede ir por dos vías. Como se mencionó en un panel anterior, cuando se habló mucho de la profesionalización de las empresas a nivel de gerencias. Entonces, si hacemos el símil a nivel de lo que es asesoría, digamos, creo que es importante que las empresas, en general los inversionistas, entiendan el rol que puede tener un asesor de patrimonial, un family office, digamos, para cliente de mayor valor, justamente en dar, digamos, un nivel profesional en lo que es asesoría, eliminando los sesgos o la falta tal vez de conocimiento o acceso a asset classes o a gestores, etcétera, que naturalmente no lo tiene directamente una familia. El otro aspecto importante es justamente el know-how que puede traer este tipo de asesores. Obviamente, mientras más sofisticada es la familia, ese know-how debe ser más especializado. Entonces, creo que la oferta de valor que puede tener un asesor es cuando efectivamente tenga valor, es lo que le va a generar digamos, a la familia o al inversionista digamos, un beneficio, ¿no? Para poder ser asesorado. Hay un tema del cual volvíamos durante las conversaciones que hemos tenido previas a la creación del contenido de este panel, y era la eficiencia tributaria. Es algo de lo cual siempre tocábamos ese punto, había convergencia. ¿Ustedes pueden desarrollar un poco este tema de cómo es que benefician esos asesores en el tema de eficiencia tributaria para las familias de alto patrimonio? Yo creo que al tener mayor profesionalismo hay distintas aristas que puedes tocar. Si pensamos en 20 años atrás, el tema tributario no era un tema. O sea, por lo general la gente tenía dinero fuera y ese dinero no se declaraba, ese dinero no existía. Uh-huh. Hoy en día la parte regulatoria y los intercambios de información, asimismo hace años que tuvimos una amnistía, ha hecho que el tema tributario esté en mente del cliente, del inversor, porque ya la información no solo les llega, sino que hay un deber de cumplir con tus obligaciones. O sea, el tema regulatorio es por día más complejo. La transparencia de la información es casi automática y eso lo hemos visto con CRS, ya la información de todos los bancos e instituciones financieras, salvo Estados Unidos y unas excepciones, le llega a SUNAT hoy en día. Y en ese sentido es importante saber cómo ser más eficiente. Al final la eficiencia la puedes lograr a través de ciertas estructuras, a través de la selección de los activos y a través del manejo de estos activos. Pero para poder lograr una real eficiencia tributaria necesitas tener en cuenta los objetivos y las necesidades de la familia. En base a esos objetivos y necesidades, creas distintos portafolios, creas distintas estructuras y vas manejando de manera de ser lo más eficiente posible. Es la inmediatez que justamente comentas, Cata. Cada vez la información fluye de una parte a otra parte del mundo, dentro de los países, con mucha más rapidez. Algunos paneles anteriores tocaron temas sobre inteligencia artificial, es algo en lo cual nosotros solamente hemos conversado, no hemos desarrollado mucho, pero es muy, muy interesante. Cada vez el entorno se hace más complejo, ¿sí? La información fluye más rápido, los reguladores tienen acceso a información mucho más rápida. Y ahí se presenta otro desafío, porque una cosa es la información que se reporta y la otra cara de la moneda es cómo esa información la interpreta quien recibe, ¿ya? Y de hecho, dentro del intercambio de CRS, hemos visto que efectivamente SUNAT ya está viendo
cuánto es lo que el cliente ha declarado versus cuánto es lo que se ha reportado, y muchas veces hay diferencias por diferencias de criterios o diferencias de entendimiento de qué es lo que se reporta versus cómo desempeña el portafolio. Entonces, yo creo que ahí es fundamental hoy en día tener todo documentado, ser ordenado, que las compañías o las estructuras lleven contabilidad, que tu gestor de inversiones, que tu family office tenga un sistema de consolidación, de manera de tener todo lo más ordenado posible en caso que te toquen la puerta y te cuestionen. Algo muy importante lo que comentas. Bueno, yendo al otro lado, ¿cómo es que las familias deberían evaluar a esas empresas gestoras de alto patrimonio? ¿Qué es lo que recomendarían ustedes a las familias que tienen que revisar en el checklist? Bueno, comienzo yo. Lo principal es la confianza, ¿no? Todo parte de la confianza. Yo creo que este es un negocio donde si no hay confianza, prácticamente no hay nada. Pero el tema de elegir va más allá de la confianza, ¿no? Comienza por la confianza, luego algunos optan por ir por el respaldo, ¿no? A veces dicen el respaldo financiero, quiénes son, digamos, los que están detrás. Pero en el caso de gestión patrimonial, no necesariamente es el respaldo o la solvencia de un gran grupo que está detrás lo que debe primar, sino el respaldo del conocimiento, de la especialización, de qué tanta experiencia tiene habiendo gestionado activos, ¿no? Qué tanta experiencia tiene haciendo empresa. Porque el día de hoy, digamos, la gestión patrimonial no solamente es invertir los activos. También si tú puedes conseguir un asesor que ha tenido experiencia formando empresas, habiendo estado en empresas y siendo exitoso, va a haber sinergias en cómo gestiona el patrimonio de la familia, cómo le da ideas, y seguramente ese tipo de gestión patrimonial también se le va a abrir la parte de gestión empresarial. Entonces, es clave comenzar por la confianza, ver el respaldo, pero el respaldo no solamente del grupo financiero, ¿no? Sino ver el respaldo realmente de, oye, si yo voy a ser asesorado contigo, ¿cuál es la calidad del servicio que voy a recibir? ¿Y qué garantías tengo yo de que si las papas queman, ¿no? Es decir, porque la macroeconomía se puede poner volátil, el próximo año tenemos bueno, las candidaturas acá en el país, entonces, ¿qué se puede hacer de manera para prevenir, ¿no? Es decir, no esperar el 2025 y decir, oye, familia A, ¿sabes qué? Las elecciones se complicaron, hay que mover todo para afuera. Es poder, al día de hoy, con esa gestión holística, prevenir, hacer planes de contingencia y prepararlos para tomar las decisiones cuando aún todo está estable y no hay alta volatilidad. Y ahí para complementar todo lo que tú has mencionado, claro, naturalmente la confianza es digamos, es la base sobre lo cual si no hay confianza no va a haber ni siquiera pues, evaluación alguna, ¿no? Pero yo creo que la recomendación que uno puede hacer a las familias, a los inversionistas en general, es tomar un enfoque lo más profesional posible, así como un asset manager ejecuta un proceso de due diligence y de comparación y selección de distintos managers. Acá hay que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Digamos, uno debe aproximarse de esa manera, ¿no? Evaluar distintas alternativas, entender de manera integral qué es lo que ofrecen. Respaldo es una de ellas, respaldo financiero, pero sobre todo reputacional, o sea, qué tanto, por ejemplo, un desalineamiento de incentivos o conflictos de interés no declarados podrían terminar afectando no solo la relación, sino tal vez al gestor de una vista más integral, por ejemplo. ¿Cuál es la capacidad técnica que tiene? ¿Qué tanta dependencia puede tener de una sola persona, tal vez esa gestión? Obviamente uno creo que es mejor tener respaldo de un equipo que de una sola persona, más allá que puede haber key mans. Y lógicamente hacer pues la evaluación de los servicios asociados, los servicios tributarios, multigeneracional, etcétera, que complementan lo que es una asesoría completa, ¿no? No solo en la parte de selección de activos y búsqueda de un cierto retorno en un plazo determinado. Yo me gustaría añadir un poco de institucionalidad. O sea, hay muchos gestores de inversión o asesores que es un one-man show, en el cual, claro, existe mucha confianza, existe mucha reputación, pero yo siempre me planteo qué pasa si este señor lo atropellan. Claro.
y no es por ponerme fatalista, perdón, pero tienes que tener cierta institucionalidad, tienes que tener un equipo que sea el soporte, que sepa de tus temas. O sea, si es un one-man show, en verdad desaparece esta persona y los clientes o la persona que te ha dado toda la confianza queda un poco en el aire. Entonces, Y es algo también, algo de lo que comentábamos nosotros en las reuniones previas que hemos tenido a la creación del contenido de este panel, es que ya las generaciones, las primeras generaciones o la gente mayor escuchan mucho a sus hijos. Nos comentaba Iván que esta segunda generación dentro de la familia es la que con paciencia explica, hace un poco más de detalle en dónde se está invirtiendo, por qué es que tales opciones son las mejores, cuál es la experiencia que ellos han tenido. Y eso se replica a veces en las generaciones, en la primera generación, en la generación mayor. Sí, tal como tú lo mencionas, ¿no? Lo que nosotros hemos visto en general en términos de industria es que el proceso de acumulación de riqueza ha sido un proceso de probablemente los últimos 20, 25 años y mucha de esta riqueza ha sido generada por un emprendedor, una primera generación, que no necesariamente tiene la formación académica, o sea, tiene muchísima habilidad para generar riqueza, pero no necesariamente la formación técnica para gestionar esa riqueza y se ancla muchas veces en lo que es un asesor, formal o informal, siendo muchas veces este asesor su familia, y a veces esa es la segunda generación. Entonces, de hecho, para nosotros, probablemente no en Perú, ¿no? Pero cosas que hemos visto y que Sura, por ejemplo, hace en Chile, es mirar digamos, al inversionista de una manera más integral. Estoy hablando acá del cliente tal vez afluente, ¿no? Porque para el multifamily esa es la norma. Y dar, digamos, entender, digamos, que los servicios que tiene que dar no no son solo para el inversionista principal, ¿no? Esa es básicamente digamos, la manera como creemos que los well managers tienen que enfocar el tema, pero que se alinea a la manera como funciona el inversionista en Perú. Bueno, y definitivamente debe existir un complemento, ¿no? La primera generación ha pasado probablemente experiencias mucho más difíciles, temas económicos, volatilidad. La segunda generación entiende mejor, está mucho más preparada, tal vez en temas de educación, tiene mucho más acceso a información, a tecnología. Entonces, definitivamente, ambas generaciones deben complementarse en la toma de decisiones del grupo familiar. Bueno, uno de los temas que veníamos conversando también es la formalidad que vienen viviendo los países en Latinoamérica, sobre todo Perú, todos estos procesos con mayor formalidad del punto de vista de información que manejan los reguladores, formas de reporting también. Y es lo que quería abrir un poco, ¿no? ¿Cómo entienden las familias la formalidad en temas legales, tributarios, regulatorios, que tienen que cumplir al manejar estructuras de inversión tanto onshore como offshore? Tal vez ustedes puedan comentarnos un poco qué es la cotidianidad que ustedes han encontrado en todos estos procesos. yo creo que se han tenido que adaptar a la fuerza. Obviamente depende de la generación, sobre todo las generaciones mayores, todo era muy en secreto. Hoy en día estamos en un mundo de transparencia. Hay generaciones como un poco entre medio que les ha costado y les cuesta dar información, les cuesta de por qué estás pidiendo la información. Pero el mundo va hacia allá. Es decir, de hecho, ahora a fines de julio, las Islas Caimán, que es muchos de los fondos de inversión se establecen desde las Islas Caimán, acaba de dictar una norma de beneficial ownership. O sea, hay que tener el registro, un fondo tiene que tener en las Islas Caimán, tiene que tener el registro de quiénes son los inversionistas, quiénes son los beneficial owners de esto. Lo mismo está pasando, lo mismo ha pasado en Estados Unidos. Estados Unidos, que era bastante, aboga por la transparencia, pero es entre comillas, no es tan transparente internamente, dictó el CTA, que es el Corporate Transparency Act, en el cual nuevamente
tiene que haber un registro de quiénes son los beneficiarios. Entonces, al final hay que ir adaptándose. Cuesta, pero creo que cada vez está siendo más evidente y mejor acatado que el mundo cambió. Y quizás yo puedo complementar con lo que dice Catalina. Algo que rescato de lo que mencionó anteriormente es el tema de equipo, ¿no? El tema de equipo es fundamental porque se han dado cuenta desde la mañana del primer panel, los temas de gestión patrimonial, la verdad que solamente empiezan con la gestión de activos. Es una serie de cantidad de temas tributarios complejos, locales, internacionales, ¿no? Temas legales, normativos. Entonces, la verdad que siendo una sola persona es inviable y eso es un requisito bien importante de tener en cuenta. Y yendo al tema de reporting, de lo que a mí me ha tocado ver, porque yo, digamos, la parte normativa, el tema de reporting, se lo dejo más al consultor que nos apoya siempre en esta parte, es cómo hacerle entender a la familia estos estados de cuentas complejos, ¿no? Estos reportes que al día de hoy, la verdad que las plataformas han facilitado demasiado el tema de reporting, pero eso no quiere decir que sea fácil de entender para las familias. La verdad que a mí me encanta, por ejemplo, Adepar, que es una gran herramienta, sumamente completa. Yo sí la utilizo y la entiendo muy bien, pero cuando descargo el reporte normalmente y se la muestro en frío a una familia, hay que guiarlos, hay que orientarlos, y no solamente a la primera generación, sino a la segunda generación, que son los que son más cercanos a la tecnología, ¿no? Un poco lo que mencionaba Iván, que digamos, la primera generación cuesta un poco, digamos, hacerles entender hacia dónde está yendo el mundo en el término de gestión patrimonial, hacia dónde está yendo el mundo en el lado de qué tipo de inversiones se van a hacer, que ya no son necesariamente las tradicionales, no necesariamente en el Perú, ¿no? Sino que hay, digamos, más estrategias de manera internacional para poder generar tipos de eficiencias. Pero regresando al punto de reporte, sí nosotros, por ejemplo, lo que hacemos bastante es educar en el sentido de hacerles entender cómo se leen estos reportes y traducirles también cómo se entiende la macroeconomía de forma mensual, ¿no? Estar cerca porque la familia tiene empresa. Entonces, digamos, nosotros que estamos bien metidos en el día a día en la macroeconomía, si está cambiando el contexto político, si está cambiando el contexto económico, oye, ¿a mí cómo me impacta? Yo tengo una empresa agro, eso me impacta de alguna manera el tema del clima, el clima a nivel internacional. Entonces, sí se requiere en la gestión patrimonial tener mucha cercanía y no dejar los reportes, digamos, necesariamente a las máquinas, sino estar del lado de la familia y hacerles entender cómo usarlos a su favor. Sí, yo coincido con lo que se mencionó acá, incluso el tema de la transparencia, los ejemplos que tú mencionaste pueden parecer tal vez yo sé que son cercanos para la familia de alto patrimonio, inclusive para el afluente, y hay normativa de beneficiario final que entra de acá a un mes, ¿no? O sea, digamos, los fondos de inversión van a tener que informar o recabar, digamos, toda la información de un beneficiario final. Entonces no es algo que está lejano, es algo que de alguna manera impacta en la industria y esa es la tendencia. Entonces, yo creo que no hay vuelta atrás. Y ahí viene la labor de educación que tú mencionaste, Steve. O sea, si el inversionista no entiende que ese es el camino, bueno, va a estar afectado seguramente a riesgos que no debería estar afecto, ¿no? Riesgos tributarios, riesgos legales o normativos. Y por la parte de reporting, claro, digamos, la vista única, el ideal pues tener la vista única del inversionista, o sea, ese es el mundo ideal. Y en los casos que eso no suceda, ¿no? Porque muchas veces el inversionista puede tener parte de su portafolio distribuido de varias fuentes, sí es importante darle pues en la medida de lo posible el contexto más global y siempre estar haciendo este seguimiento mensual idealmente para que entienda por qué está invertido en lo que está invertido y cómo eso se alinea con su objetivo de inversión, ¿no? Porque muchas veces, y nos pasa y seguirá pasando, claro, cuando un conjunto de productos están yendo bien, ¿no? Todo es bueno, pero cuando viene el efecto, digamos, el cambio de tendencia y ahí la ciclicidad empieza a quejarse, ¿no? Entonces se olvida de su plazo de inversión, del retorno, o sea, del riesgo que asumió, etcétera. Y más allá del reporting, que obviamente tiene que tener la mayor cantidad de personalización posible, más importante que eso es la labor del asesor para hacerle entender y explicarle qué es lo que está pasando. Bueno, continuamos contigo, Iván. Veníamos conversando hace unos minutos también sobre parte importante del portafolio
de las familias de alto patrimonio, el real estate? Bueno, claro, acá se ve una dinámica interesante, ¿no? Porque por un lado las familias en Perú tienen históricamente, por los efectos inflacionarios de los 80, terminando concentrando mucho de su riqueza en real estate. Hay una visión patrimonial, inclusive a nivel corporativo, o sea, o sea, se extiende esto solo al patrimonio familiar, sino la compañía termina siendo una extensión de esa visión. Por lo tanto, tienen un patrimonio muy grande, ¿no? Y eso lo hemos visto con mucha frecuencia y sigue pasando. Y claro, ya con lo que pasó en 2021, con el tema de las elecciones, eso cambió, ¿no? De hecho, ese sesgo creo que desapareció. Y también por un tema generacional. O sea, lo vemos por un lado, ¿no? Digamos, ahí hay una oportunidad para hacer una recalibración de portafolios y de riqueza, y eso va a tardar, y lo hemos visto, digamos, operaciones grandes inmobiliarias los últimos 2 años, por más que el mercado esté seco, han habido operaciones grandes. Y por el lado de gestión más activa, ¿no? Lo que es un allocation estratégico, para nosotros, y creo que en general real estate es parte estructural de un portafolio, ya sea en Perú, Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, ¿no? Porque, digamos, el beneficio de diversificación que genera descorrelación con activos tradicionales, soporte de la inflación y demás, eso es estructural. Entonces, yo creo que el approach que nosotros recomendamos y que creemos que un inversionista debe tener, debe incluir necesariamente un allocation en real estate, con una visión más global posible, ¿no? De ser el caso. ¿Ustedes quieren agregar algo al tema del real estate? Quizás algo breve en la parte de alternativos que, digamos, o sea, lo hemos visto como una tendencia global, ¿no? Cada vez hay mayor porcentaje de alternativos en los portafolios más grandes del mundo, principalmente los endowments en Estados Unidos, en Europa. Y la relevancia también ha tomado que este tipo de gestores de fondos, los muy grandes, han comenzado a democratizar, entre comillas, ¿no? El acceso para generar beneficios quizás a los que no tienen el tamaño tan grande, ¿no? Porque antes invertir en alternativos te demandaba un ticket de $10 millones. Al día de hoy ya los tickets han bajado alrededor de 1 a 3 millones y algunas, digamos, compañías específicas incluso están democratizando para que el acceso sea entre 250.000 a 100.000. Entonces, sí hay un valor, como mencionó Iván, en incluir esta clase de activos a tu portafolio, ¿no? No es que te vas a ir más allá de un 15, 20%, porque es una parte ilíquida. Ahora, un asterisco en la parte de iliquidez, porque también al día de hoy ya existen, lo que hace un par de años no existía, activos alternativos semilíquidos. Entonces, eso te da ciertas alternativas, que por eso pone más complejo al día de hoy la toma de decisiones para la generación 2, porque el portafolio se vuelve más complejo cada vez, porque, digamos, van saliendo nuevas herramientas, la tecnología va generando mayor accesibilidad, y es donde requieres realmente a alguien que conozca profundamente y tenga la experiencia para saber cómo guiarte, en qué momentos tomar esa clase de activos que es complejo de por sí. Yo creo que es importante que el portafolio, más que inversiones alternativas per se, o una por aquí, otra por acá, es que tenga un programa que sea algo bien estructurado. Una visión holística. Una visión que le añada valor y que sea ordenada. Es algo que justamente se comentaba en algunos paneles anteriores, ¿no? A veces los portafolios en inversiones en fondos mutuos o activos independientes como acciones, fondos en el extranjero, muchas veces replican algunas acciones, algunos bonos internamente. Y es esa visión holística la que se necesita para justamente poder diversificar de la mejor manera el riesgo. Sí, ahí creo un comentario, porque es muy interesante, y en otro panel se mencionó la prima de liquidez de los alternativos. O sea, yo creo que igual es muy importante, inclusive en estos instrumentos semilíquidos, o sea, no perder de vista el subyacente, ¿no? Que es un subyacente ilíquido. Entonces, eso es súper importante que el inversionista entienda, ¿no? La naturaleza del activo en el que invierte y esté dispuesto a asumir ese riesgo que implica naturalmente un plazo que no es un plazo corto, no es una acción. Y eso es algo que pasa, ¿no? Entonces, es recontra importante tener ese entendimiento
y naturalmente, ¿no? Tener digamos, la ganancia de la prima de liquidez, o sea, asumirla también en la parte Tiene positiva. un costo también, ¿no? Esa liquidez Correcto. tiene un costo, entonces también no hay que perder de vista Claro. el hecho de tener esos instrumentos. Debería en neto generar una mayor rentabilidad, si no, la verdad que no tiene sentido agregarlo al portafolio. Totalmente, totalmente. Es como lo que explicaban en los paneles anteriores. Si tienes un dinero que lo puedes tener inmovilizado por periodos de 10 años, ¿sí? En activos que no son tan líquidos, tal vez los alternativos, estos fondos son una opción para ti. No solamente hablando de riesgo-retorno, ¿cómo alinear las expectativas de riesgo-retorno para los portafolios de estas familias? Estamos hablando de distintas generaciones, estamos hablando de distintos puntos de vista respecto a lo que está ocurriendo hoy día en el país, de lo que está ocurriendo fuera del país. ¿Cómo ustedes ajustan las expectativas de riesgo-retorno dentro de los portafolios? Primero yo creo que es difícil hablar de una familia, un portafolio o una persona, un portafolio. O sea, yo creo que primero desmitificar eso y que sea un portafolio alineado a un objetivo que tenga esa familia. Okay. Entonces, así vas a ir diversificando el riesgo, porque al final lo que tú quieres es que al momento que tú necesitas, te llegue el cheque. Entonces, si tú quieres un portafolio en el cual te llegue el cheque, tienes que tener una estrategia de inversión que va a ser distinto del portafolio que sea a largo plazo. Y dependiendo de estos tipos de portafolios, dependiendo obviamente de los objetivos, es como tú puedes ir estructurándolos y cómo los puedes, digamos, darle la correcta estructura jurídica y la ubicación de estos activos. Porque al final, al momento de empezar a invertir, si tú me das 100 millones, digo, bueno, ¿qué hago primero? ¿Con qué me asesoro? ¿Dónde voy a tener este dinero? ¿Qué plataforma uso? Pros, cons. Todos esos tienen un solo objetivo, esos 100 millones tienen un objetivo o tienen distintos objetivos. ¿Cómo ubico cada objetivo dentro de una estructura jurídica y dentro de un mandato de inversión per se? Sumando a lo que dice Catalina, quizás yo siempre comienzo de la manera que la familia no espera, ¿no? Y es, la verdad que la rentabilidad es lo último que hay que enfocarnos. Primero hay que enfocarnos en la seguridad. Es un patrimonio que ha costado tiempo formarlo, que le vas a dar otro enfoque, no un enfoque que de repente no es tu expertise financiero, ¿no? Entonces, vamos con calma, vamos a ver cómo está el contexto macroeconómico y sobre eso vamos viendo de menos a más, ok, podemos partir de una rentabilidad de 4%, si vamos sumando un poco de riesgo vamos llegando a 5, 6, 7, y como dice Catalina, va a depender mucho también de cada caso particular, porque cada familia tiene sus propios problemas. Hay familias que, por ejemplo, tienen lastimosamente algún hijo que tiene alguna enfermedad y tienen algún requerimiento de liquidez. Hay familias que tienen hijos complicados que saben que de repente si les ponen toda la máquina, digamos, todo el dinero abierto, se lo pueden consumir rápidamente. Entonces, la verdad que el tema de gestión patrimonial es un tema complejo, hay que saberlo, porque hay que saber guiar a la familia de una manera articulada y correcta, caso por caso. Sí, ahí para comentar la pregunta, yo creo que el paso principal, el paso inicial obviamente es hacer un correcto perfilamiento del inversionista, o sea, y eso pasa por conocer los aspectos, digamos, más allá de los cuestionarios que se puedan hacer, no solo ir a la parte, digamos, que puede terminar cuantificándose, sino también el aspecto un poco más soft, para realmente entender cuál es el objetivo. En realidad los objetivos de inversión, y estoy de acuerdo con lo que menciona Catalina, o sea, no solo es un objetivo de inversión, uno puede armar en teoría distintos portafolios, más allá que pueda no ser costo eficiente para patrimonios más pequeños, donde probablemente no es tan manejable, ¿no? Un afluente tal vez es un poco más difícil hacerlo. Pero si es que no se hace un correcto perfilamiento, va a ser difícil lograr digamos, enseñar continuamente al inversionista cuál es la relación riesgo-retorno de lo que él está dispuesto a aceptar versus lo que realmente termina invirtiendo, los portafolios en los que termina invirtiendo. Bueno, nos queda un minuto, queda para cada uno 20 segundos para dar alguna conclusión, algún mensaje, parte de la experiencia que ustedes tienen, que quieran compartir con el auditorio, por favor. Yo creo que hay que dejarse asesorar.
Y la asesoría no es un one size fits all, sino que tiene que ser especializada y hecha a la medida de cada familia. Bueno, yo los invito a todos hoy a tomar acción por su gestión patrimonial. Hemos visto mucho enfocado en lo que es alto patrimonio, pero digamos, vean el patrimonio siempre como una empresa. $500.000 ya se vuelve una empresa, pero hay un camino previo donde si uno comienza a ser asesorado desde el comienzo, es más fácil lograr ese objetivo y va a llegar mucho más educado y preparado para tomar mejores decisiones. Entonces, hoy es el día, hemos escuchado a muchos expertos y creo que ya tenemos mejores conocimientos. Sí, para mí la conclusión, no solo el panel, probablemente de todo lo que se ha conversado, ¿no? Desde el punto de vista de familia es, o sea, no hay motivo por el cual uno no se deba asesorar, ¿no? La clave es hacer un buen análisis, un buen due diligence, tener un buen entendimiento de la contraparte, el asesor que tiene al frente y toda la institución que lo respalda, digamos, para poder efectivamente lograr su objetivo de inversión. No hay motivo para no hacerlo. Bueno, yo le agradezco a nuestro panel, agradezco a todo el público, a toda la audiencia y les pido por favor un aplauso para nuestro panel. Gracias a ti. Yo les voy a pedir, Javier, que permanezcan en sus sitios 2 minutos que hago el cierre. Sí, por favor. Ok, antes de la foto final. ¿Pueden pasar la presentación? Ok, ya saben, siguiendo lo que acaban de concluir, si queremos generar una buena gestión, es importante profesionalizar no solo la empresa familiar, sino también la gestión de inversiones. Y para eso tenemos una oferta variopinta local e internacional. Varios representantes del ecosistema los tienen acá al frente, pero también están sentados en sus sillas y han desfilado el día de hoy en diferentes paneles. Entonces, yo agradezco muchísimo a nuestros expositores que de alguna manera dan ese granito de arena para empujar el tren del desarrollo, porque esta industria sí es muy relevante para el futuro del país, ¿no?